Hola, ¿cómo están, hermanos? Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a este espacio de encuentro con Cristo. Y pues como verán, hoy es un día muy especial, unos días muy especiales porque estamos a punto de celebrar lo que conocemos como Semana Santa. Y bueno, tradicionalmente, hermanos, el día viernes de la crucifixión de Jesús, tocamos el tema de las 7 palabras, que tradicionalmente así le decimos a las 7 frases que el Señor Jesús dijo antes de morir ciertamente en la cruz del Calvario. Y las 7 frases o palabras que Jesús dijo son las siguientes. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Número 3, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Número 4, Elí, Elí, lama sabactaní, o Eloi, Eloi, lama sabactaní, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Número 5, tengo sed. Número 6, todo está cumplido. Y finalmente, número 7, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y como ya dije, hermanos, tradicionalmente utilizamos el viernes de crucifixión para hablar de estas 7 palabras. Y en esta ocasión, mis hermanos, habiendo orado y meditado, he querido hacer algo diferente y empezar desde el día de hoy, día sábado, con una palabra de Jesús. Y de esa forma poderla explicar a profundidad y entonces que estemos meditando en ella en cada día de la semana para que lleguemos finalmente el día viernes a la última de las 7 palabras de Jesús. Hermanos, aquí hay mucha teología, hay mucha profundidad en cada palabra de Jesús y hay muchos principios prácticos que podemos encontrar en estas palabras del Señor para nuestra vida. Pero sobre todo, mis hermanos, lo más importante aquí es que podemos recordar el amor tan grande, tan excelso, tan maravilloso, tan eterno e infinito que nuestro Señor Jesús tuvo por nosotros al dar su vida para que tú y yo tengamos esa comunión y vida eterna con el Padre Celestial. Así que mis hermanos, ¿por qué no oramos en esta tarde y comenzamos con la primera palabra, con la primera frase que Jesús dijo? Ora conmigo, por favor, esta tarde y vamos a empezar, ¿ok? Señor Dios y Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de poder, con libertad total y completa, poder abrir tu palabra, Señor, poder escudriñarla, estudiarla y sobre todo poder ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros. En esta tarde, Señor, que empezamos esta primera palabra de Jesús, te pedimos, Señor, que sea de bendición en nuestras vidas, que podamos, Señor, entender tu palabra, que podamos, Señor, atesorarla en el corazón. Y no solamente eso, Señor, sino también podamos exponerla, Señor, y manifestarla en nuestra vida como creyentes. Te pedimos por cada persona que está ahora viendo este pequeño estudio, que tú abras su entendimiento y su corazón a tu palabra, Señor. Y te damos gracias por estos 7 días que empezaremos, Señor, las 7 palabras de Jesús. Te pedimos todo, Padre, esta tarde, en tu nombre. Amén. Entonces, mis hermanos, he titulado este estudio como El perdón del Señor y el nuestro. El perdón del Señor y el nuestro. Y como tú y yo sabemos, mis hermanos, en el contexto de las 7 palabras, tenemos a un Jesús que ha estado abiertamente proclamando el Evangelio a los judíos, a los samaritanos y a algunos gentiles en aquellos 3 años que él estuvo pues predicando el Evangelio. Y en ese contexto de 3 años es que muchas personas han llegado a la fe en Jesús, pero otros lamentablemente han despreciado, se han burlado, han desechado la palabra bendita y eterna del Señor Jesús. Y entre esas personas que han desechado a Jesús, tenemos a lo que son los fariseos, los sacerdotes, los ancianos y los saduceos, y que se les conoce como los gobernantes de Israel. Y es muy interesante, mis hermanos, porque estas personas, los gobernantes, estaban supuestos a enseñar al pueblo del Mesías, acerca del Mesías, de su llegada y cómo él vendría a perdonar a la gente de sus pecados. Pero lamentablemente, mis hermanos, estaban en contra de Jesús y ellos rechazaban sus enseñanzas. Porque la salvación, mis hermanos, no tiene que ver con religión o religiosidad. Y si tú escuchas ahorita, están echando cohetes aquí afuera. Porque la gente es religiosa, cree que echando cohetes o está yendo a ver a otras personas esta semana y no a Jesús, les va a dar la salvación. Y eso es muy triste y muy lamentable.
porque la religiosidad, las obras no llevan a Jesús, no llevan a la salvación, es Jesús mismo, mis hermanos. Así que las personas tienen que tener un encuentro con Jesús para tener salvación y vida eterna. Así que como sabemos, y no voy a entrar en detalle porque llevaría mucho tiempo, por 3 años, mis hermanos, los líderes religiosos han buscado acabar con Jesús, pero sin ningún éxito. Y no tienen éxito porque aún no ha llegado la hora de Cristo. Pero en su momento, en el calendario estipulado por el Señor, sale el traidor, que es Judas Iscariote, aquel que lamentablemente traicionaría a Jesús. Y con una turba de 200 personas armadas con palos, con espadas, mucha gente lograrían finalmente capturar a Cristo. Y vimos en el Evangelio de Marcos, el cual estudiamos hace unos meses, que el juicio de Jesús fue injusto, que después de culparlo falsamente, dice que lo humillaron, lo abofetearon, lo escupieron, le maldijeron, y de ahí fue él llevado con Pilato, el cual también lo interrogó. Él lo declaró inocente, mas sin embargo, por causa de los judíos, tuvo que también mandarlo a crucificar. Así que después de ser burlado y humillado una vez más, pero ahora por los soldados romanos, los cuales lo azotaron cruelmente, lo bofetearon también, le pusieron una corona de espinas, Jesús, todo lastimado, lacerado, humillado, sale finalmente a la cruz, o llevando su cruz hasta el lugar de la calavera, donde atravesarían sus manos y sus pies con enormes clavos, los cuales podían llegar a medir hasta 30 centímetros. O sea, eran cosas, pero terribles, hermanos. Hermanos, todo esto fue una crueldad, fue una injusticia, fue una barbaridad. Y no estamos hablando, mis hermanos, que esta situación, esta acción se hiciera a cualquier persona. Jesús no era un gobernante, o un rey, o un monarca. ¿Te imaginas crucificar a un gobernante o a un monarca, a un rey? Eso sería terrible. Pero Jesús no era un gobernante, o un rey, o un monarca. Esos títulos le quedaban muy cortos a Jesús. Jesús es Dios eterno. Jesús es el Rey soberano del universo, es el Señor. Y Él no era inocente de los cargos que le acusaban. Él era inocente de todos los cargos. Jesús era inocente de todos los cargos porque Él jamás pecó. Así que siendo inocente y estando en la cruz, yo creo que todos y cada uno de nosotros esperaríamos que sus palabras fueran de juicio, fueran de ira y de venganza por aquella injusticia. Y créeme, mi hermano, mi hermana, sería justo que Jesús hubiera hecho eso, aplicar castigo, aplicar condena, porque todos somos culpables. Porque tú y yo merecemos el castigo eterno por nuestros pecados, por nuestra falta de perdón, por nuestra vanidad, por nuestra soberbia, por nuestra injusticia, por nuestro rencor, por nuestra maldad. Pero mis hermanos, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús en la cruz? Su primera palabra fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Wow, hermanos, ¿podrías tú decir eso ante una situación similar? ¿Podrías actuar con el mismo amor que el Salvador actuó? ¿Sabes una cosa? La Biblia nos dice que sí puedes. Que si tú eres un hijo de Dios salvado por gracia, tú sí puedes. Tú puedes verdaderamente perdonar a aquellos que te han herido. Mira, ve conmigo por favor rápidamente a Lucas 23, versículos 33 y 38, y veamos las diferentes reacciones de la gente ante este Jesús crucificado. Lucas 23, 33 al 38 nos dice: Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos, y el pueblo estaba allí mirando. Y aún los gobernantes se mofaban de él diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si ese es el Cristo de Dios, su escogido. O los soldados romanos también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción
sobre él que decía: este es el rey de los judíos. La multitud del Calvario, hermanos, se componía de 4 diferentes grupos de personas. Primero se hallaba el pueblo, que estaba mirando la situación. Y yo creo que podemos esperar que el pueblo fuera el más comprensible con Cristo. Y fuera más comprensible que los líderes espirituales, que eran los gobernantes, que los soldados y que los malhechores. Porque después de todo, mis hermanos, unos días antes, ellos habían proclamado a Jesús como el Mesías en su entrada triunfal. Ellos también habían recibido con entusiasmo la enseñanza de Cristo en días anteriores. Pero durante el juicio a Cristo ante Pilato, mis hermanos, los gobernantes se las arreglaron para volver a los habitantes contra Jesús. Ellos los persuadieron para que ellos se fueran en contra de Jesús y no lo proclamaron como Mesías. Así que ahora esta multitud está reunida y propicia que Pilato lo crucifique. No queremos a Jesús, queremos a Barrabás. Crucifica a Jesús. Hermanos, eso es muy triste. ¿Cómo es posible que la gente que proclamaba a Cristo unos días antes, ahora a gritos, esté pidiendo su crucifixión? ¿Sabes por qué? Porque así somos tú y yo, cambiantes, manipulables, pecadores. Eso es lo que nuestra naturaleza caída está supuesta a ser, porque somos pecadores. Somos muy manipulables, somos muy cambiables. Segundo grupo, tenemos a los gobernantes que insultaban y se burlaban de Cristo, haciendo bromas de la afirmación que le había hecho de ser el Mesías. Lo menospreciaban, incluso diciendo a la multitud: ¿a otro salvó? Bueno, que salve a sí mismo. Si es el Cristo, bájate de la cruz, dicen otro evangelio. Mira, bájate y yo voy a creer en ti. Hermanos, los gobernantes, fariseos, saduceos, ancianos, escribas, veían a cualquiera que colgara de un árbol una cruz como un maldito ante Dios. Lo que fue cierto realmente con relación a Jesús. Pero lo que ellos no reconocieron fue que Él se convirtió en maldición para los pecadores, a fin de que tú y yo fuéramos redimidos de la culpa que tenemos por quebrantar la ley de Dios. Jesús fue hecho maldición para que tú y yo fuera quitada esa maldición de parte de Dios y fuéramos hechos justos por Cristo. Tercer grupo en la multitud es conformada por los soldados, que también le escarnecían, se acercaban a él, le daban ese vino barato, ese vinagre, diciendo: mira, si tú eres el rey de los judíos, pues también sálvate a ti mismo. Obviamente los soldados no sabían nada de la teología judía, nada sabían de su religión. Simplemente ellos estaban siguiendo el juego de los demás, porque es muy fácil, es muy gratificante que si alguien burlan de alguien, también tú te unas a la burla. Hermanos, el versículo 38 que acabo de leer señala que, como era la costumbre en el caso de criminales crucificados, habían también clavado sobre Jesús un título. Generalmente cuando a alguien lo crucificaban, el título que se colgaba contenía la lista de pecados, de maldades, de transgresiones por la cual a esa persona la colgaban en la cruz. Obviamente no podían colgar ningún pecado en Jesús, ninguna transgresión, porque Jesús no era pecador, no era transgresor. Así que, en lugar de enumerar la lista de delitos, que no había ninguna, dicha inscripción decía: este es el rey de los judíos. Y cuando combinamos todos los relatos del Evangelio, se revela que el texto completo decía: este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Hermanos, ese letrero fue obra de Pilato. Él lo mandó a escribir. Y esto lo hizo como venganza sobre los dirigentes judíos que lo habían obligado a crucificar a alguien que él había visto como inocente. Porque él era inocente. Jesús era inocente. Y vimos, hermanos, que los judíos se pusieron a gritos a esta redacción: no, quita eso. Bórralo, pon que él se hacía ser rey de los judíos. Sin embargo, Pilato se negó resueltamente a cambiarlo, declarando la frase famosa que lo
Lo que es escrito. Hermanos, de acuerdo a la práctica general, los soldados repartieron entre sí sus vestidos de los que eran crucificados, echando suertes. Así que prácticamente dejaron a Jesús desnudo, solamente con un taparrabos. Eso era humillante. Mira, cuando Adán y Eva, dice la palabra en Génesis, cayeron en pecado, ellos de inmediato se dieron cuenta que estaban desnudos. Y hermanos, a la desnudez se le ha asociado desde entonces con la culpa moral. Es un símbolo de la vergüenza delante de Dios. Estamos desnudos ante el que todo lo ve. Así que Adán y Eva, después de que intentaron sin éxito cubrirse ellos mismos, dice la palabra que Dios mató a un animal y les hizo vestimentas para que ocultaran su vergüenza y su desnudez. ¿Por qué digo esto? Porque en el Calvario, mis hermanos, Jesús fue desnudado en el lugar de los creyentes, manifestando el símbolo de la culpa y la vergüenza moral delante de Dios. Él no fue cubierto por Dios como ocurrió con Adán y Eva. Él fue juzgado por Dios, quien derramó toda su ira sobre Jesús. Y es una ironía divina esto, porque Jesús, quien fuera hecho desnudo por los creyentes, se convirtió en aquel que los cubre con su justicia. Él fue desnudado para que tú y yo fuéramos cubiertos por su justicia. Finalmente, el último componente de la multitud fueron los dos ladrones crucificados con Jesús. Y Lucas relata que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: oye, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y nosotros también. Así que, mis hermanos, el panorama no era nada halagador, era sumamente cruel, era sumamente terrible, era humillante. Y sin embargo, de la boca de este hermoso Salvador salieron amor y gracia. De la boca de Salvador, crucificado, ensangrentado, humillado, vituperado, salió amor y mucha gracia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quiero volver a preguntar esta tarde, ¿podrías tú decir eso ante una situación similar? ¿Podrías tú actuar con el mismo amor que el Salvador actuó? Y te voy a responder, la Biblia dice que sí puedes. Que si tú eres hijo de Dios, salvado por gracia, tú puedes verdaderamente perdonar a aquellos que te han herido. Y sabes una cosa, tú lo puedes hacer porque es Dios el que te da el poder para amar y para perdonar. Pero ¿qué cuando tienes tú una fuerte discusión con tu cónyuge? O una fuerte pelea con tus hijos, o con tus hermanos, o con tus padres, o con alguien cercano a ti. Y muchas veces de tu boca salen palabras hirientes, venenosas, de condenación, en lugar de palabras de gracia, de amor y de ternura. Y mira, eso yo lo puedo entender de la gente sin Cristo. Eso yo lo puedo entender de aquellos que no tienen el amor de Dios en sus vidas. Por lo tanto, ellos van a decir lo que sienten y lo primero que se les venga a la cabeza. Y van a herir muy fuertemente. Pero de eso a que un hijo de Dios transformado por Jesús actúe de esa forma, y sobre todo que no pueda perdonar, y ratifico que no quiera perdonar, es otra cosa. Y no queremos perdonar porque deseamos que la otra persona sufra, la que miró que también sufra. Pero mis hermanos, eso es como tomarse un veneno, y esperar que la otra persona sufra, se intoxique. No, tú te vas a intoxicar, tú te vas a llenar de amargura, de rencor, de resentimiento. Y tal vez tú me digas, pero pastor, es que no puedo, no quiero perdonar, por más que lo intento, ¿qué hago? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu falta de perdón y pídele a Cristo que te dé poder para perdonar. Pídele a Cristo que te dé poder para perdonar lo que tú en tu fuerza, en tu carne no puedes hacer, pero Cristo sí lo puede hacer. Y tú tienes que pedir al Señor que te dé esa facultad de perdonar. O si no, mi hermano, mi hermana, tu vida va a seguir en amargura.
Y eso afectará tu relación más importante. ¿Sabes cuál es? Tu relación con Cristo tu Señor. Mira, Cristo no se llenó de amargura, no se llenó de rencor, a pesar de todo lo que le hicieron. Y mira, vaya que le hicieron muchas cosas crueles. Él clamó en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nuestra meta como hijos suyos es ser semejantes a Jesús, perdonar a quienes nos ofenden y pedir perdón cuando ofendemos. Y hermanos, esta tarde yo quisiera que hagamos algo muy práctico, que esta verdad que hemos visto, la hagamos una práctica. Mira, en esta noche clama al Señor por aquellos que tú no has perdonado, que te han ofendido, y pídele a Cristo que te permita perdonarles. Y si tú has ofendido a alguien, pídele perdón al Señor. Y entonces ve con esa persona y perdónala. O ve y pídele perdón, sea cual sea la situación. Y tal vez me digas, pero pastor, tal vez no me perdone o me diga otra cosa más hiriente todavía. No importa. Tú vas a hacer lo que el Señor te ha mandado. Tú vas a hacer lo que el Señor te ha mandado. Lo que la otra persona haga o te responda, él o ella dará cuentas al Señor. Tú, mi hermano, mi hermana, ocúpate de obedecer al Señor y ser fiel a su palabra. Y entonces disfruta esa relación que tú tienes con Él. Y si hay alguien en esta noche que está viendo ese estudio y no es cristiano, no ha creído en Cristo, no se ha arrepentido de sus pecados, recuerda una vez más las palabras de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón está disponible para ti, sin importar tu situación, aunque sea muy precaria. El perdón está disponible hasta para el más terrible pecador. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que pedirle perdón a Dios, que Él perdone tus pecados y creer en Jesús, el cual murió por ti, el cual es el único camino hacia la vida eterna y una genuina relación con el Padre. Si tú crees en Jesús y te arrepientes, Él te dará el regalo de la vida eterna, el perdón de tus pecados y el poder para amar y perdonar a otros que te han herido. Así que con esto, mis hermanos, termino esta primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te pido por favor que inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a orar en esta noche y dar gracias al Señor por este estudio. Y el día de mañana tendremos la predicación en la mañana y en la tarde otra vez tendremos esa segunda palabra. Ora conmigo esta tarde. Señor Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias porque podemos ver la facultad, Señor, la gracia que tú nos das, primeramente para perdonarnos, Señor, a través de tu muerte en la cruz. Pero también, Señor, te damos las gracias porque podemos amar y perdonar a los demás, Señor, porque tú nos das ese poder. Y, Señor, en esta hora, si hay algún hermano, alguna hermana que tiene rencor, resentimiento, amargura, dolor en su corazón por heridas del pasado, de alguien que le ha hecho mucho daño, Señor, que deje todo eso en tus manos. Así como tú clamaste al Padre por perdón para los pecadores, ellos puedan perdonar, Señor. Que no piensen que por tomarse el veneno los demás se van a intoxicar. No, ellos se van a intoxicar, Señor. Que puedan tomar esa medicina que es tu palabra, Señor. Que es tu amor, que es tu ternura, Señor. Que puedan perdonar y puedan disfrutar de la relación más grande que tienen, que es la de tu amado Hijo Jesucristo. Ay, Señor, también te pedimos esta tarde que si hay alguien que nos ve que no es creyente, que piensa que su vida no tiene más sentido, que piensa que su vida no tiene redención, sí hay redención. Se llama Jesús. Y hace más de 2000 años murió en la cruz y pidió perdón por los pecadores. Y si en esta noche tú pides perdón por tus pecados, te arrepientes de ellos y crees en Jesús, Él te da la vida eterna, por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia. Padre, te damos las gracias esta noche, que podemos recordar, Señor, tu inmenso perdón, tu infinita gracia. Y, Señor, ayúdanos a meditar en esta verdad
en los siguientes días que estamos celebrando, recordando y meditando en tu palabra y en aquella semana de la pasión de tu Hijo Jesucristo. Padre, te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Mis hermanos, pues damos al Señor gracias por esta primera palabra. Como les hemos dicho, mañana tenemos servicio normal a las 10:30 hora México, 11:30 Estados Unidos, y a las 6 de la tarde hora México, 7 Estados Unidos, tendremos la segunda palabra de Jesús. Así que hermanos, pues pasen bonita noche, que Dios les bendiga.